Buenas tardes a todos quienes siguen esta transmisión. En principio, quisiera agradecer a todas las personas intervinientes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima que han hecho posible esta dinámica de conferencias. Agradecer también que se me haya otorgado este honor de participar en esta conferencia por parte del doctor Enoc Morán, director de la Facultad de Derecho, y agradecer también a mis alumnos quienes se encuentran siguiendo esta transmisión, los compañeros del segundo y cuarto semestre. Y previo a empezar directamente ya con la plática, vamos a fijar la metodología de la misma. Tengo entendido que el tema se va a desarrollar en un promedio de 40 o 50 minutos para dar la oportunidad de generar algunas preguntas por el plazo de 10 minutos también. Entonces voy a esperarme hasta el final para ver cuáles son las inquietudes que han surgido al tenor de esta plática, y si nos alcanza el tiempo vamos a poder contestarlas todas. En caso contrario, voy a quedarme con esas inquietudes para contestarlas por la vía correspondiente. Si es posible poderles contestar vía correo electrónico, lo haré en la medida de lo posible. Bien. El tema de este día va a ser los beneficios preliberacionales a la luz de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La presente plática tiene como objetivo principal dar respuesta a una de las preguntas que de forma recurrente se me realiza por especialmente los alumnos de los primeros semestres de la Facultad de Derecho. Esta pregunta es al tenor siguiente: ¿por qué una persona a quien se le dictó una sentencia condenatoria se encuentra libre? ¿Por qué, si la sanción de pena de prisión le fue impuesta, es que ellos se mantengan aún en libertad? Esta inquietud, como lo adelanté, es recurrente, y pues trataré en este momento de dar contestación a la misma. También trataré de extenderme un poco en toda esa evolución que ha tenido el sistema penal o penitenciario, en este caso, hasta el momento en el que se encuentra el día de hoy. Los beneficios se traducen en la obtención de la libertad previo al cumplimiento de la pena de prisión. En la actualidad existe la posibilidad de que una persona que se encuentra sujeta a un proceso pueda estar en libertad porque bien no se le impuso una medida cautelar de prisión preventiva, porque la prisión preventiva oficiosa no aplica para el delito por el cual está siendo procesado, y también porque al momento de que se dicta una sentencia le son concedidos beneficios. Yo, por cuestión de método, voy a atender a los beneficios que establece el Código Penal Federal, que en este caso son los de la sustitución de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional. También existen otros que se encuentran en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que son precisamente los que vamos a atender en esta charla, que son la libertad condicionada y la libertad anticipada. Regularmente, si se solicita un beneficio de libertad anticipada o de libertad condicionada, es porque durante el proceso o una vez dictada la sentencia, la persona no obtuvo un beneficio como el de la condena condicional o el de la sustitución de la pena de prisión. Y esto se debe a diversos factores. En principio, estos beneficios regularmente son concedidos para las personas que son primodelincuentes y que fueron condenadas a una pena de prisión menor a 4 años. Entonces, como ya lo había comentado, una persona puede estar sujeta a prisión preventiva y en sentencia obtener su libertad derivada de alguno de estos beneficios. Pero aquí lo importante es hacer notar cuál es la forma de que una persona que no alcanzó esos beneficios pueda obtener su libertad previamente a cumplir toda su condena. Voy a hacer un análisis de la evolución de
la pena de prisión, que se encuentra precisamente vinculada a los beneficios, dado que precisamente el que una persona quiera acceder a un beneficio es porque se encuentra privado de su libertad. También trataré de abordar algunas problemáticas que surgen durante la práctica de la aplicación de este tipo de beneficios. Son actualmente relativamente nuevos el beneficio de la libertad condicionada y la libertad anticipada, y por tanto han surgido algunas situaciones que a la fecha todavía no han sido decididas puntualmente, pero que vamos en el camino de tratar de fijar un criterio adecuado para cada uno de los requisitos que contemplan este tipo de beneficios. Ahora, quisiera también atender a las consideraciones que han hecho nuestros tribunales mexicanos en torno a un aspecto importante, que en este caso es la reinserción social. Haré mención sobre si esta circunstancia de que la reinserción social se encuentra contenida en el artículo 18 constitucional e inclusive los beneficios pueden traducirse entonces como derechos fundamentales. Para ello, es menester tomar en consideración que pues los delitos o las acciones que ahora se conocen como tales han estado presentes durante nuestra sociedad desde sus orígenes. Con ello también la necesidad de imponer una sanción. Solo que los métodos para la imposición de la sanción y la finalidad de la sanción han variado. Actualmente, para la imposición de una sanción se utiliza un procedimiento a través del sistema penal acusatorio y la finalidad de la sanción es la reinserción social. Pero esto no siempre fue así. Derivado de la existencia de conflictos entre las personas, se han creado diversas formas de resolverlos, siendo la autotutela una de ellas. Esta autotutela se dio en razón de la falta de órganos de autoridad legitimados para crear leyes e imponer sanciones. ¿Cuál era la característica de la autotutela? Bueno, pues resolver en la medida que se consideraba conveniente, pero esto trajo diversos problemas, como que para resolverlos se utilizaba la venganza. Y a su vez esta venganza empezó a ser desproporcionada, lo que dio lugar a la etapa de la venganza privada. Dentro de esta etapa es muy conocida la ley del talión, cuyo lema era ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué buscaba esta ley? Bueno, pues buscaba sancionar con el daño de la pena otro de semejante gravedad inferido con el delito. Y esta circunstancia provocó que en ocasiones la responsabilidad de las personas se extendía más allá de quien era el sujeto activo, como por ejemplo un caso que hizo notar el maestro Pabón Vasconcelos, es que cuando un constructor de una casa sucedía que ésta caía y como consecuencia de ese hundimiento perdía la vida a la persona que estaba dentro y su hijo, entonces como castigo se le imponía la muerte al constructor de la obra, pero no solamente a él, sino también a su hijo, esto es, al hijo del constructor. Posteriormente se crea la etapa de la venganza privada y después la venganza pública. La venganza pública se identifica por los tipos de castigos que se imponían. Quienes recibían castigos durante esta etapa, pues era viable identificarlos porque recaían directamente en el cuerpo de las personas. Fue hasta el siglo XVIII cuando empezaron a emitirse legislaciones que daban desaparición a los suplicios y se dio la posibilidad de modular los castigos de acuerdo con los hechos cometidos. Esto dejó fuera el espectáculo punitivo como la ejecución pública, la horca, la picota, el patíbulo y todo ese tipo de sanciones que se emitían durante esta etapa. Sin embargo, también surgieron a su vez algunas teorías. Estas teorías son las que se conocen como las teorías absolutas de corte retributivo. Entre ellas fueron
algunas posturas que se adoptaron, siendo Hegel y Kant quienes eran adeptos a este tipo de teorías. Hegel, por ejemplo, señalaba que el derecho debe ser restablecido ante la negación del delito, por tanto la pena constituye de ese modo la confirmación al derecho. Por su parte, Kant sostenía que la pena se impone por el hecho de cometer un delito. Esto es, de forma automática las personas debían de pagar por esa acción. Los dos veían la pena como un fin y no como un medio para el bien común. Durante esa etapa también aparece una diversa teoría, la teoría relativa. Esto se dio durante la publicación de uno de los libros que tienen mayor relevancia hasta este día, el Tratado de los Delitos y de las Penas del Marqués de Beccaria. En este ya se hacía alguna referencia respecto de la reinserción social, pero lo importante de esta obra es que señaló cómo es que se dio el origen a las leyes y al castigo. Una frase que tomo regularmente de esta obra es cómo es que se generó la posibilidad de castigar legítimamente. Señala el autor que fue la incertidumbre que producía en la sociedad el mantener la libertad cuando ésta les era inútil. Esto es, a nada práctico le resultaba gozar de esta absoluta prerrogativa si derivado de ello era transgredida su esfera jurídica o personal por otros que también la disfrutaban. Entonces se sacrificó parte de esa libertad, se le otorgó a un ente legítimo para su administración y con ello también se genera la posibilidad de castigar. De esta obra también se obtiene que el fin de las penas no debería ser otro que el reo, porque así lo señala, cause nuevos daños y retraer a los demás a la comisión de otros iguales. A partir de entonces se empieza a vislumbrar la teoría relativa, que a su vez se divide en dos, una prevención general y una prevención especial. La primera tiende a ahuyentar a la sociedad, a retraerla a la comisión de delitos, pues el ejemplo que aporta el hecho de que otra persona sea sancionada debe provocar un impacto tal que quienes vean la sanción impuesta no cometan este tipo de acciones. Mientras que la segunda hipótesis, esto es la prevención especial, se encuentra dirigida principalmente a las personas que se le impone la pena, para que no reinciden actividades como las que le generaron tanta sanción. Esta es la finalidad de la imposición de una pena, que no se cometa un nuevo delito y quien lo cometió, pues no reincida. Sin embargo, vemos que se encuentran dos teorías que son opuestas, una teoría de corte retributivo y otra de corte preventivo. Ambas son antagónicas y ninguna genera la complacencia de la generalidad, pues los adeptos a la primera, esto es, a la retributiva, no coinciden en la idea de que un infractor no reciba un castigo en prisión, y los de la segunda ven innecesario el castigo como tal, sino que se debe buscar la mejora de la persona. Esta situación fue analizada por Claude Roxin, quien de forma ecléctica propuso la unificación de ambas teorías a partir de una teoría unificadora, partiendo de la base de la retribución y debiendo añadirse diversos fines preventivos, tanto generales como especiales. De esto ya nos va generando una idea de cómo fue evolucionando una sanción, que primero recaía directamente en el cuerpo y posteriormente fue tomando otro tipo de variantes. Aquí voy a hacer solamente un agregado, lo relacionado con las prisiones. Se tiene noticia de que por el siglo XII en Inglaterra se ordenó la edificación de una de las primeras prisiones.
Pero estas prisiones tenían como objetivo solamente resguardar a las personas para el verdadero castigo que más adelante venía. En Europa, en otros países como en Holanda, en Inglaterra, en los siglos XVI a XVIII, surgieron las denominadas casas de corrección. La creación de estas casas de corrección era, como su nombre lo indica, darle un sentido retributivo a la prisión. También se generaron para ese entonces el Hospicio de San Miguel en Roma, la prisión de Gante en Bélgica, las casas de corrección de San Fernando de Henares en España, esta última que fue creada con el fin de ejercer en la persona una recuperación y utilidad para la sociedad. Y hace una acotación, dice, mediante un régimen moderado, benigno y educador. En estas instalaciones ya se entreveía lo que es conocido ahora como la reinserción social. Pero fue hasta el último tercio del siglo XVIII cuando uno de los más reconocidos pensadores sobre el tema, el inglés John Howard, propuso una corriente filosófica dirigida a dar encierro piadoso a las personas, lo cual debía servir como medio y no como un fin la pena. Bien. El coronel Montesinos y Molina hizo apuntes importantes que daban ya destellos también de lo que ahora constituyen los beneficios preliberacionales. Él creía firmemente que la existencia de ciertos beneficios a favor de las personas privadas de la libertad representaba un importante incentivo en su reincorporación a la sociedad. Y aquí voy a hacer un apunte que fue precisamente realizado por el autor Jiménez de Azúa en su libro de la recompensa como prevención general. El autor señala, y esto para efecto de irnos encaminando a los beneficios, este autor señala que es necesario presentar al hombre un interés en realizar actos buenos, otro interés para no obrar mal. Y de este modo nace una combinación de motivos que llevan al hombre al bien, por la esperanza de un premio y el temor a un castigo, apartándole del mal por la intimidación de la pena y el deseo de alcanzar una recompensa. Con lo anterior se vio ya la evolución, que inicialmente fue el castigo para pasar a la corrección y actualmente a la reinserción social. Pero en México, ¿desde cuándo existen estas posibilidades? O sea, ¿desde cuándo una persona puede ser liberada previamente al cumplimiento total de su condena? Esto es lo que ahora nos importa. Pues desde los primeros códigos, en este caso el Código Penal de 1871, ya se preveía esta circunstancia. Inclusive en el Código Penal de 1931, Código Penal Federal, que actualmente es el vigente, ya se establecía la posibilidad de acceder a figuras preliberacionales, como las de la sustitución y conmutación de las sanciones, aunque estos beneficios eran concedidos por el Ejecutivo Federal. ¿Qué característica tenía? Bueno, pues que se aplicarían al delincuente, porque así lo señala, los procedimientos que se estimaran conducentes para su corrección, su educación y su adaptación social. De igual forma, y esto lo establece la propia Constitución, se implementó el trabajo, aclaro, la Constitución de aquel entonces, se implementó el trabajo como una forma de regeneración y a efecto de desarrollar el espíritu de cooperación entre los detenidos. Esta codificación contempló la libertad preparatoria, parecido a lo que actualmente conocemos, y era, como lo adelanté, el Ejecutivo Federal quien podía dar lugar a concederla. Durante la vigencia de este Código Penal Federal aparecieron diversos movimientos legislativos. Yo me quiero referir a algunos de ellos, 4 en especial, para poder establecer cronológicamente cómo es que se han introducido a nuestro sistema mexicano todos estos beneficios. Una primera reforma que quiero destacar es la que fue en 1984.
esta reforma se complementó en el 91 y se reformaron los artículos 70 al 76 del Código Penal Federal. El factor más representativo de tales modificaciones fue que se incluyeron los beneficios que actualmente tenemos. Como lo adelanté, tenemos beneficios que se pueden otorgar en sentencia, beneficios de la sustitución de la pena de prisión y la condena condicional. En esas reformas fue cuando se incluyeron ya en la forma que los conocemos y se ingresaron la sustitución de la pena de prisión por trabajo en favor de la comunidad, el tratamiento en libertad y la sustitución de la pena de prisión por multa. Son las reformas precisadas las que dieron contenido entonces a los beneficios como actualmente los conocemos. Pero posteriormente, en 1971, se emite o se publica otra ley, que esta es la Ley de Normas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Esta fue publicada en mayo del 71 y complementó algunas situaciones del Código Penal Federal. Con la publicación de esta Ley de Normas Mínimas se pretendió legitimar una diversa reforma que aconteció en el 65. Esto al artículo 18 constitucional. ¿Cuál era la importancia de esta reforma? Bien, en aquella reforma de 1965 se adoptó un término distinto al que se tenía para las personas que cometían un delito. Recordemos que en ese entonces se establecía que se tenían que hacer acciones para regenerar a la persona. Bien, con esta reforma del 65 cambia ese paradigma y se adopta el término de readaptación social. A partir de este momento se deja atrás la regeneración y se empieza a considerar a la persona ya no como un degenerado, pero ahora sí como un inadaptado. Entonces, esta legislación, la Ley de Normas Mínimas, aportó algunas bases para la operación del sistema penitenciario, pero a la luz del nuevo paradigma de aquel entonces. Posteriormente, vienen las reformas de los artículos 18 y 21 constitucional. Esto en los años 2008 y 2011. La reforma que acabo de señalar no solo es de las más importantes por haber introducido el sistema penal acusatorio en nuestro país, sino que justificó externamente el reclamo de la sociedad penitenciaria que tenía ya ciertos matices de problema y generó otro aporte importante. Si vimos anteriormente que se tenía que hacer una regeneración de la persona y después con la reforma siguiente fue la adaptación de la persona, ahora con esta reforma del 2008 lo que se busca es la reinserción de la persona a la sociedad. Este fue el aspecto más importante para los aspectos penitenciarios. Pero también se sumó otro, que es que ya a rango constitucional se agregó una palabra que daba lugar a la existencia de los beneficios que prevé la ley. Entonces, esta reforma que fue complementada en 2011 dejó el artículo 18 constitucional en la forma que actualmente se encuentra. Esto es, que establece que el sistema penitenciario se va a organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos y dispuso las herramientas de las cuales el Estado puede valerse para llegar a esa finalidad. ¿Cuáles son estas? El trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, el deporte y la salud. Y esto abonaría a lograr la reinserción social del sentenciado y procuraría que no volviera a delinquir. Entonces, ya empieza a tomar forma esta situación de la reinserción social. ¿Qué fue el aspecto más relevante? Entre otros, como ya lo dije, que se deja atrás esa situación de que la persona era una inadaptada y deja atrás también algunos aspectos relacionados con el derecho penal del autor. Si hacemos aquí un pequeño paréntesis,
Anteriormente se consideraba a la persona como un enfermo, como una persona que si cometía un crimen, entonces pues no estaba bien. Inclusive había autores que señalaban que las propias características de tu persona te hacían más proclive a cometer un delito. Bueno, pues todo eso se fue quedando atrás y esta reforma, como lo comenté, fue la que legitimó todo ese reclamo penitenciario, de que se les diera un trato digno durante su estancia en prisión. Posteriormente, una última reforma, 16 de junio del 2016, la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta reforma, dentro de su exposición de motivos, señaló algo relevante. Dice que al haberse reformado la Constitución en el sentido de que la imposición de las penas, la modificación y la duración de las mismas eran propias de la autoridad judicial, sería esta entonces quien se encargaría de su ejecución. En tal legislación se dispuso de un capítulo sobre beneficios preliberacionales y sanciones no privativas de la libertad, pero también se estableció la creación de la libertad condicionada y de la libertad anticipada. Con motivo de estas reformas, principalmente la del 2008, al sistema penitenciario, se dieron una serie de pronunciamientos por los tribunales mexicanos, en especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a que existió un reclamo general en ese entonces, que era que si los beneficios ya se habían colocado en rango constitucional, entonces debían de considerarse como derechos fundamentales. Aquí la circunstancia es precisamente esa. El hecho de que se haya introducido al texto constitucional esta frase que dice, observando los beneficios que para él prevé la ley, al segundo párrafo del artículo 18 constitucional, es sinónimo de que se deben de traducir en derechos fundamentales. Bien. Es claro que previo al 16 de junio de 2016, pues no había pronunciamientos relacionados con la libertad condicionada y libertad anticipada. Sin embargo, ya existían beneficios de similar naturaleza, como la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena. Entonces, sobre esa base fue que se empezaron a crear diversos pronunciamientos de la Corte. Yo me quiero referir solamente a uno. Si acaso voy a citar algunos otros, pero por cuestión de tiempo no los voy a desarrollar. El amparo en revisión 329/2011, sustentado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta resolución se dio en atención precisamente a algún reclamo relacionado con la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social. En esta sentencia se reclamó el reconocimiento de los beneficios de tratamiento preliberacional como garantías protectoras del derecho humano a la reinserción social. Esto fue analizado por la Suprema Corte y de forma muy clara definió cuáles eran los 5 aspectos relevantes de esta reforma. En su resolución señaló que se sustituye el término readaptación social por el de reinserción. También señala que se abandona el término delincuente. Ya no existe esa frase dentro de la Constitución, al menos en el artículo 18 constitucional. Se incluye el fomento a los derechos humanos como medio para lograr la reinserción social. Se incluye además que al lograr la reinserción también se busca procurar que la persona no vuelva a delinquir. Y se adiciona el concepto beneficios como parte de esa lógica del nuevo paradigma del sistema penitenciario. La sala consideró que este cambio no era superfluo, esto es, que se hayan cambiado las palabras no significa que solamente tuvieran ese tratamiento, sino que esto iba más allá de un cambio de nomenclatura.
que el abandono de la readaptación para sustituirlo por reinserción se da en atención a que se busca que la práctica del derecho sea en atención al derecho penal del acto y no del autor, como se hacía con antelación. Sobre este tema ya hay algunos criterios y podemos checarlos en caso de que queramos abundar un poco al respecto. ¿Qué otro énfasis se hizo? Bueno, que antes se le daba mucho valor a la personalidad de la persona. Y bueno, entonces esto podría ser estigmatizante, el hecho de utilizar términos como delincuente, y pues por eso ahora se utiliza el de sentenciado. La sala a su vez considera que el abandono de estas circunstancias, de estos términos, se daba en atención a que la reinserción, como fin de la pena, no acepta la idea de que el culpable se caracterice por ser desadaptado, enfermo o peligroso. Entonces, para justificar la pena, no es posible aludir a una especie de función moralizadora por parte del Estado. Un caso importante. Al referirse a los beneficios preliberacionales, se estableció que la negativa de otorgarlos no implica que se incumpla con las medidas previstas del artículo 18 constitucional para lograr la reinserción social, pues no es obligación constitucional y sí, por el contrario, una facultad del legislador ordinario. Esto es, que el hecho de que se pueda acceder a estos beneficios no significa que necesariamente se tienen que otorgar. Se estableció además que no se debe de confundir los fines del sistema con la justificación de la pena y que, como lo señalé, esta situación de que existan esos beneficios no significa que su otorgamiento sea incondicional. La circunstancia de que el legislador haya establecido una serie de mecanismos a favor de un sentenciado a efecto de que la pena de prisión pudiera ser sustituida o cambiada por otra que reflejara un grado menor de severidad, no significaba entonces que su otorgamiento fuera incondicional o que se erija como un derecho fundamental. Entonces aquí ya no se establece que el hecho de que exista no constituye un derecho fundamental, pero hace una importante alusión a cómo debe interpretarse entonces estos beneficios que se encuentran ya previstos en la Constitución. Señala que señala la Corte que lo que tiene ese carácter es el establecimiento del Estado de los instrumentos necesarios para lograr la reinserción social. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, pues las que deben de tener los centros penitenciarios para dar oportunidad de que una persona que se encuentra privada de su libertad tenga acceso al trabajo, que se capacite para el mismo, a la educación, al deporte y a la salud. ¿Qué otra cosa también tiene ese rango? Que se establezcan los beneficios en la ley. Esto es, que ya no se puede desconocer que tienen que existir beneficios en la ley y que cumplan con ese parámetro. Estos argumentos son propios del amparo en revisión 329 diagonal 2011. Sobre aspectos de igual naturaleza se han emitido diversos pronunciamientos, como la acción de inconstitucionalidad 16 de 2011, la 61 diagonal 2016. Y en la primera de estas acciones de inconstitucionalidad solamente quisiera hacer notar brevemente un aspecto muy importante, que fue cuando se adicionó a una interpretación a cómo deben entenderse estos beneficios que están a rango constitucional. Se estableció que el concepto de inserción social debe interpretarse como un principio reconocido en el texto constitucional rector del ordenamiento penitenciario y no como una regla. Así, a diferencia de las reglas, pues los principios carecen de su puesto de hecho y por tanto solo se les puede dar significado haciéndolos reaccionar ante un caso concreto. Esta
circunstancia también fue analizada en mayor medida. Un aspecto muy relevante de esta acción es de que señala que para la reinserción social no se debe desocializar para resocializar, o no se debe de excluir para después incluir. Más adelante abunda sobre todos estos aspectos relacionados con la reinserción social. De igual forma, ya una vez que fueron creados los beneficios de la libertad condicionada y la libertad anticipada, fueron analizados algunos aspectos en la acción de inconstitucionalidad 61 diagonal 2016. Ya no voy a abundar sobre lo mismo, voy a continuar para efecto de ver de qué forma entonces una persona puede acceder a los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada. Porque entonces ya vimos, hubo una evolución que primero buscaba el castigo de la persona a través de teorías absolutas o retributivas, después va creándose la figura de la teoría relativa con sus prevenciones especial y general. Pero ¿cómo una persona entonces puede acceder a beneficios? Esto es, necesariamente tiene que compurgar el resto, o sea, toda su sanción, o puede acceder a los beneficios. Pues ya lo adelantamos, no necesariamente tiene que cumplir toda su condena, pero si quiere salir antes, tiene que cumplir una serie de exigencias. Estas exigencias se encuentran previstas en los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Cuáles son las problemáticas que surgen durante el otorgamiento de los aludidos beneficios? Bueno, tenemos que los aludidos beneficios tienen requisitos muy parecidos. Entonces, vamos a abocarnos a los que establece el artículo 137 y después, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer la aclaración respecto de aquellos que tienen un cambio en la libertad anticipada, que son los que se refiere al artículo 141. Esencialmente, un cambio importante es que la libertad anticipada extingue la sanción de pena de prisión, mientras que la condicionada, como su nombre lo indica, la condiciona. Otro aspecto relevante es que en la libertad condicionada, la persona privada de su libertad requiere cumplir el 50% de su pena, mientras que en la libertad anticipada requiere el 70% de su pena. Bien, pues esta distinción es entendible si se observa que para la libertad condicionada existe una condición que te sujeta a cumplir ciertas exigencias durante el tiempo que te reste de tu pena, mientras que en la condicionada, pues prácticamente ya en ese momento, por cuanto hace tu pena de prisión, ya termina. Ahora, es en este momento cuando se legitima la reforma de 2008, ya que en la actualidad corresponde a un órgano jurisdiccional. Corrijo, desde antes ya había juzgados especializados para realizar este tipo de beneficios, de conceder este tipo de beneficios, pero ya en su integridad es porque digo que se legitima ya esta reforma de 2008 porque se crea una ley especial de ejecución y además se crean también a su vez órganos jurisdiccionales especializados en la ejecución de sanciones. Antes este tipo de beneficios, que eran como la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena, eran del conocimiento de una autoridad administrativa dependiente del Ejecutivo Federal. Para ser exacto, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social en la Ciudad de México. Sin embargo, que sea un órgano administrativo traía aparejadas ciertas desventajas para las personas privadas de su libertad, ya que los órganos administrativos pues no están facultados para hacer un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad que pudiera derivar en la inaplicación de una norma secundaria. La posibilidad entonces que tenían las personas que para tener acceso a una autoridad jurisdiccional y que conociera en todo caso de las resoluciones que se emitían por este órgano administrativo, eran en mayor medida a través del juicio de amparo. El Poder Judicial de la Federación, con la competencia específica que tiene encomendada, establece condiciones que se tienen que analizar sobre constitucionalidad y convencionalidad de los actos. Pero a la fecha actualmente es un juez
quien en primera instancia puede conocer del asunto. Esto le permitirá advertir si algún requisito puede ser inaplicado virtud de ser inconstitucional. Entonces, esto permite que el juez analice cada caso concreto y pueda, en el supuesto de que así se amerite, inaplicar algún requisito por ser derrotable. Si se utiliza alguna de las herramientas argumentativas como la ponderación, el contraste de un principio con una regla, la técnica de disociación, será el juez en primera instancia y quien de forma directa pueda analizar si el alcance de alguno de los requisitos no es acorde a lo que busca la finalidad de la pena, que, insisto, es la reinserción social. Voy a hacer notar los requisitos, entonces, del artículo 137 para poder establecer cuáles son las problemáticas que han surgido en relación con esta dinámica de los beneficios. La fracción primera es que no se haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. Este primer requisito considero que es uno de los más debatidos en una audiencia, porque sucede que en algunas ocasiones las personas ya tienen un antecedente que llevan consigo y que si pretenden obtener la libertad condicional resulta que les resulta un candado para acceder a esos beneficios. Aplicado así en la forma en que está señalado por el legislador este artículo, pues ninguna persona que tiene un antecedente penal o ninguna persona que tiene una sentencia condenatoria firme puede acceder al beneficio de la libertad condicional, ni tampoco el de la anticipada. Inclusive también ya al menos hay un criterio aislado que sostiene precisamente eso, que la temporalidad de los hechos que motivaron el dictado de una condena no constituye una excepción al requisito para el otorgamiento de la libertad anticipada. ¿Qué interrogantes surgen entonces en torno a este requisito solamente? Bueno, la primera, ¿cuál fue la intención del legislador al establecer esta exigencia? Otra, las sentencias condenatorias deben entenderse como dictadas dentro del periodo de la ejecución de la pena que se pretende condicionar. Es válido que se consideren antecedentes penales que ya se utilizaron para negar los beneficios sustitutivo y suspensivo del Código Penal Federal. La reforma de 2008 se decanta por un derecho penal del acto y no del autor. Mas este requisito parece que tiene ciertos vestigios de este último. Podría ser que sea una figura arcaica de acuerdo a la dinámica actual y progresiva de los derechos humanos, y pues pudiera ser que tampoco atiende a cuestiones que podrían ser interpretadas para resolver casos concretos. Un ejemplo que se cita mucho en la práctica: una persona es condenada fue condenada hace 30 años por un delito menor que ni siquiera alcanzó pena privativa de libertad, pero que constituye una sentencia condenatoria firme. Por esa razón, ya no podría acceder a un beneficio de libertad condicionada o anticipada, pero esto podría ser o podría no encontrar razonabilidad. Cierto es, el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su fracción quinta, establece las hipótesis para cancelar los antecedentes penales. Sin embargo, en la forma en que está redactado, tal cancelación recae sobre la emisión de la constancia de tales antecedentes, no así sobre estos últimos. Por tanto, desestimarlo solo porque está cancelada la constancia que se emite por las autoridades competentes podría ir en contra inclusive de una jurisprudencia, que es la 34 de 2011, que sustenta la primera sala de la Corte, que esencialmente refiere que los registros de antecedentes no desaparecen por el solo transcurso del tiempo. Claro, esta jurisprudencia analizó
aspectos previos a la emisión de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La libertad condicionada no es propia del Estado mexicano. Muchos países la tienen consigo. Uno de ellos es, por ejemplo, España. España da la posibilidad de que una persona pueda ser liberada, si mal no recuerdo, por cualquier delito. ¿Sí? Y señala que sí, deben de considerarse sus antecedentes. Pero la propia legislación española establece que los antecedentes se van a cancelar y establece ciertos supuestos. ¿Cómo deben de cancelarse? Inclusive no, señala a su vez que no se podrán utilizar en contra de una persona si ya están cancelados o está en el supuesto de cancelación. Entonces, esta circunstancia, pues definitivamente debe de considerarse al momento de analizar sobre este requisito, lo cual pues debe ser precisamente en una audiencia ante un órgano jurisdiccional en el que se ventilen todo este tipo de circunstancias y ver de qué forma podría interpretarse este requisito para que en todo caso no fuera transgresor de algún derecho humano. Tenemos otro requisito, que es que no existe un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima o ofendido, los testigos que pusieron en su contra y para la sociedad. Este requisito, pues, su nombre indica, pues solamente no tiene que haber algún riesgo objetivo en las personas que ya mencionamos. Y aquí hay una situación importante. Bueno, muchos de los delitos que vemos aquí en el orden federal no tienen una víctima como tal, pero la Ley Nacional de Ejecución Penal aplica para todo el país. Entonces, una duda que surge también en la práctica es, en el caso de delitos violentos, ¿una persona puede acceder al beneficio de la libertad condicional? ¿O existe alguna restricción? ¿O será este requisito un candado para que una persona que haya cometido un delito de tal naturaleza que pueda generar un riesgo en la sociedad? Un asunto similar se vio en un tribunal en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y se emitió una declaración en un asunto, creo que es el de Mastro Matteo contra Italia. El padre de una persona que fue asesinada se oponía a que se concediera la libertad condicionada a una persona. Este tribunal, bueno, se oponía porque precisamente el hijo de este señor, pues, consideró que había habido violencia excesiva al momento de cometer el delito y pues por tanto no quería que fueran puestos en libertad. El aludido tribunal analiza estas medidas de reinserción existentes en aquel país y resuelve que la libertad condicionada no constituía una violación para el sistema en general. Señaló que el objetivo legítimo de una política de reintegración progresiva social de personas condenadas a penas privativas de libertad, se reconoce el mérito que permiten la reinserción social, inclusive cuando hayan sido cometidos de forma violenta. En esta recomendación se estableció que la concesión de este tipo de permisos es que las decisiones relativas a aspectos internos del régimen penitenciario no deberían estar influenciadas directamente ni por la duración de la condena ni por la gravedad del delito cometido. Otro requisito, haber tenido buena conducta. Esta exigencia, este lineamiento también es muy cuestionado en la práctica porque regularmente lo que se tiene para poder decidir sobre existió buena o mala conducta, pues es muy subjetivo, porque tendría que interpretarse qué es buena y qué es mala conducta. Pero regularmente el documento por excelencia para justificar que existió buena conducta es el informe que emite el centro penitenciario, que dice que la persona privada de su libertad no generó ninguna transgresión al reglamento interno durante el tiempo que ha estado. Sin embargo, esta situación podría no ser tan objetiva, porque en muchos casos efectivamente sí hay una serie de transgresiones al reglamento,
pero muchas son por situaciones menores, como que no se levantó a la lista o porque no traía limpio alguna parte de su indumentaria. Entonces, podrá considerarse como mala conducta en una situación de esa naturaleza como para efectos de negar una libertad condicionada. También se tiene que atender que en la imposición de sanciones disciplinarias debe de haber un debido proceso. Y este debido proceso incluye una garantía de defensa, de audiencia. Lo establece el artículo 47 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Son aspectos que se tienen que atender necesariamente en audiencia para poder decidir si efectivamente alguna situación de esa naturaleza podría ser o llegar a tal grado de negar un beneficio. Bien. Otro requisito, la fracción cuarta, haber cumplido satisfactoriamente el plan de actividades. La ley dispone que este plan de actividades es pues la organización de los tiempos y espacios de cada persona privada de la libertad, donde se establecerá de qué forma va a cumplir con su dinámica de trabajo, de deporte, de educación. En este plan, él debe de tener, o sea, la persona privada de la libertad debe de tener acceso, debe de participar. Desde que una persona ingresa al centro de reinserción, está en condiciones de participar en la elaboración de su plan de actividades, pues en él se señalarán las herramientas que abonarán a la reinserción social. Sin embargo, aunque las personas privadas de la libertad están en condiciones de participar en su elaboración, en ocasiones no le dan el interés a las actividades o a ciertas actividades. Y esto termina en un dictamen que emite la autoridad penitenciaria señalando que no cumplió satisfactoriamente con ese plan de actividades. Ante esta situación debe ser el órgano jurisdiccional quien debe de decidir si lo que dice la autoridad penitenciaria efectivamente se traduce en un incumplimiento de ese plan de actividades, porque el centro penitenciario tiene a su alcance herramientas para vincular a la persona a ese plan. Existen sanciones disciplinarias, como lo vimos. Mientras que aquella, esto es la persona privada de la libertad y su defensa, están en condiciones de solicitar cualquier ajuste en ese plan de actividades. Entonces, si bien no se puede quedar a capricho del sentenciado el cumplimiento o no de actividades que aceptó realizar, la falta de observancia tendría que analizarse casuísticamente. En ocasiones desconocen la trascendencia de incumplir con el multicitado plan, o bien simplemente privilegian actividades laborales sobre, por ejemplo, las académicas. ¿Cómo podría entonces interpretarse una persona que ha trabajado el 95% de los días, que ha estado todo el tiempo en actividades deportivas y educativas, pero que, por ejemplo, no le dio cierta importancia a su cuidado, como a la salud? Entonces, todo este tipo de situaciones son las que se tienen que analizar al momento de que se encuentre una persona en audiencia. Quinto requisito, haber cubierto la reparación del daño y la multa en las modalidades y con las excepciones que establece la ley. Este requisito también es debatible en audiencia. ¿Qué sucede en la práctica? En la práctica, regularmente, pues, cuando no existe un pago de la multa, pueden suceder diversas cosas. Pero el hecho de que no lo haya cubierto se traduce necesariamente en la negativa de la libertad condicionada o anticipada, o bien posterior a su concesión pudiera acceder a alguna de las posibilidades que establece la propia ley para hacerse cargo de esa sanción. Me explico. Los beneficios de esta naturaleza, pues tienden a que una persona, tienen esa naturaleza de ser premiales o de merecimientos. Entonces, pues, pareciera que los que tienen acceso a los mismos deben de tener un comportamiento, de cierta manera, ejemplar. Y también hacerse cargo de todos los aspectos como la sanción, la multa y la reparación del daño. Pero esta exigencia no cobra mucho sentido si se analiza sistemáticamente con otros numerales del propio ordenamiento que establecen precisamente
que no se puede negar o no se puede considerar cuando una persona que no se cubra, por ejemplo, la multa o la sanción pecuniaria, perdón, la reparación del daño, si una persona acredita que es insolvente, o sea, que no tiene recursos, sería contradictorio porque inclusive existe un numeral que señala que ninguna persona que no haya pagado la multa o la reparación del daño podrá acceder a sus beneficios, pero está el artículo 198 que dice precisamente lo contrario. Otro caso es, ya para terminar sobre este aspecto, es la cuestión de la prescripción. La prescripción de la sanción pecuniaria podrá establecerse a favor del sentenciado para efectos de que se considere una excepción. Ya en este caso al Estado le precluyó cualquier facultad de poder hacerla efectiva, pero necesariamente la tiene que cubrir entonces el sentenciado. Estos aspectos son los que en la práctica suceden comúnmente. Vamos a ver el otro requisito. Otro es la fracción sexta. Pues prácticamente es entendible que es el no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva. Esto pues se entiende de alguna manera porque si generó otro proceso, pues posiblemente haya mantenido un mal comportamiento, pero al margen de eso, a nada práctico conlleva que se le conceda el beneficio de la libertad condicionada, así como quiera va a estar en prisión. Un último requisito que es el que sirve de base para los demás. No podría acceder al beneficio si no cumple con este requisito, que es el de la temporalidad. Empezará una persona a solicitar el acceso a esos beneficios cuando esté ya en el rango de temporalidad a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal. La libertad condicionada, el 50% de la pena. Una vez que ya haya pasado la mitad de la condena, la persona podrá solicitar ese beneficio. Para finalizar, tenemos que los requisitos del 141 son muy similares a los del 137, solo que, por ejemplo, los primeros 3 requisitos son idénticos. El cuarto hace una diferencia en que el plan de actividades no tiene la palabra satisfactoriamente, pero esto podría ser una cuestión de un error legislativo o para provocar un margen mayor de interpretación. También la fracción quinta, cuando habla de haber cubierto la reparación del daño y la multa, no establece en las modalidades y con las excepciones de la ley. Esto es, pareciera que en este caso de la libertad anticipada sí tiene que pagar, pero también se va a encontrar con artículos de la propia normatividad que va a haber conflicto. Y esto, soy muy insistente, se tiene que analizar en la audiencia. La fracción sexta no está sujeto a otro proceso penal del fuero común o del fuero federal por delito que merite prisión preventiva, y le agrega aquí oficiosa. Esta situación es un agregado. Tendría que discutirse también necesariamente en una audiencia si una persona que está en prisión justificada podría acceder, pero nos encontraríamos también con una barrera de que, al margen de que sea justificada u oficiosa, pues a nada práctico conlleva conceder ese beneficio si necesariamente va a estar privado de su libertad por otro asunto. Entonces, el parámetro de temporalidad es mayor, 70%, pero se entiende también porque la consecuencia también es mejor. Ya se termina prácticamente la pena de prisión, aunque quedarán pendientes las diversas que no sean precisamente de prisión. Un dato adicional. A este tipo de beneficios existe un candado que es: no podrán acceder a los mismos las personas que han sido sentenciadas por delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Entonces, voy a agregar solamente otra circunstancia. El artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla que esta libertad condicionada puede ser con o sin monitoreo electrónico. Esta circunstancia también quedará discrecional por parte del órgano jurisdiccional. Y pues espero que con todo esto haya podido
aportar algo en la formación, principalmente de los alumnos quienes ven esta plática, y voy a proceder a ver las preguntas que se han realizado. Voy a dar por terminada mi disertación por cuanto hace al análisis de los beneficios. Ya el tiempo se me vino encima, traté de acelerar la exposición para no distraerlos más de sus actividades, y voy a atender, aquí tengo mi computadora conmigo, voy a ver si puedo contestar las preguntas. Tenemos aquí, permítame un segundo. Saludos a todos los que han escrito. Veo que hay diversas personas, diversos alumnos. Rubén, gente del Estado de Hidalgo, maestro Garibay, Daniela, mucha gente de Hidalgo, qué bien. Saludos también para todo el Estado de Hidalgo. Veo que también se encuentra por aquí. Bueno, todo esto son saludos. Sergio, Dafne, Ángel, Jacqueline. Entonces no llego a las preguntas. Voy paso a paso. ¿Hasta qué punto puede llegar un castigo sobre algún delito, tomando en cuenta los derechos fundamentales de quien lo comete? Esta es una pregunta. ¿Hasta qué punto puede llegar un castigo sobre algún delito, tomando en cuenta los derechos fundamentales de quien lo comete? Bueno, pues es que prácticamente debemos de eliminar de nuestro pensamiento el hecho de que una persona reciba un castigo. Porque eso parte de una teoría retributiva que nosotros estamos erradicando. Entonces, la prisión es precisamente ese castigo, que no debe verse como tal, sino que se ve en cuestiones de política criminal como una persona requiere un tratamiento que no podría obtener en libertad y por tanto requiere un tratamiento especializado en prisión. Ya una vez que ha estado en prisión y que se considera que ya puede ser reinsertado a la sociedad a través de algún tratamiento como los ya mencionados, es que se le libera. Pero debemos de eliminar precisamente que sea un castigo como tal, como el fin, sino que es la prisión precisamente el medio para la reinserción social. Bien. Tales beneficios era un mecanismo de control jurisdiccional que no incidía en un aspecto procesal, sino en un aspecto sustantivo. Susana López. Un saludo para Ricardo Pablos. Elba Donado, también de Colombia. Mariana. Frida. Capitán Carlos Aguirre, buenas tardes. Ana, saludos. Ana Urbina, que también está siguiendo esta transmisión. Bueno, para todos los que han escrito, compañero Ignacio, saludos. Celia dice, considero que con las reformas mencionadas se ha logrado finalmente respetar la dignidad y libertad de las personas. Saludos. Bueno, se intenta, es la realidad. Al menos estamos mejor que en ocasiones anteriores, ¿no? Y desde luego, siendo la dignidad uno de los derechos humanos sobre los cuales se sustentan el resto, pues precisamente es la Ley Nacional de Ejecución Penal la que va a aportar herramientas para todos los que se dedican o nos dedicamos a esto, para precisamente que sea el Estado quien utilice todas sus herramientas para proteger, desde luego, todos los derechos humanos, no solamente la dignidad. Pero si partimos
desde esta premisa de que es la dignidad humana precisamente uno de los derechos sobre los cuales se sostienen los demás, pues sí valdría la pena tener un mayor conocimiento de todo lo que se puede hacer para que se exija a las autoridades que se les dé un trato decoroso, porque no por el hecho de estar en prisión significa que se les deba desconocer con esa calidad humana que tiene. ¿Usted considera que los programas para la reinserción social les falta mejorar? Celia Verdín dice, pues una vez que las personas salen libres, muchas veces vuelven a los mismos delitos y por tanto a ser privados de su libertad. Estoy totalmente de acuerdo. Esta situación es muy común. Hace unos días estuvo mi compañero Adolfo teniendo una plática y en otra que hemos tenido, nos llama mucho la atención que una persona que fue liberada en una audiencia en la mañana, vamos a decirlo así, y al día siguiente con la misma ropa ya está aquí nuevamente detenida. Entonces, falta un mejor tratamiento para las personas que se encuentran privadas de su libertad, pues eso corresponderá en todo caso a la autoridad penitenciaria analizarlo, pero a lo que les toca a las personas que se encuentran en defensa de estas personas que se encuentran privadas de la libertad es precisamente exigirles que les doten de esas herramientas para que tengan una adecuada reinserción social. Y desde luego que se cumpla con uno de los fines del artículo 18, que es que no vuelva a delinquir, pues precisamente esa es la intención. Otra, estos beneficios de la libertad condicionada son muy interesantes porque el hecho de que una persona salga antes de prisión, pero se le condicione, por ejemplo, una condición para el requisito para la libertad condicionada es que no moleste a las personas una vez que depusieron en su contra o la víctima lo ofendido. Si una persona es liberada de forma condicional, pues al menos en ese tiempo tratará, para no perder su libertad, de ajustarse a las reglas de convivencia. Pero ¿qué pasaría si a una persona se le niega el beneficio precisamente porque existe un riesgo de que pueda hacer alguna afectación en contra de esas personas que le pusieron en su contra? Bueno, pues tarde o temprano tendrá que salir. Y ya no va a tener ese mismo sentimiento de no hacer nada porque tiene cierto temor a volver a ser privado de la libertad, a que pues prácticamente ya la pena de prisión ha concluido. ¿Considera que en los centros de reinserción social en la actualidad se respetan los derechos humanos de los internos? Va en el mismo tenor que lo que ya contesté. Estamos mejor, sin embargo, sí hay muchas carencias. Yo he destacado que existe mucha inclusive falta de recursos. Lo acabamos de ver aquí en Colima hace un día o dos. ¿Qué sucedió? Pues derivado de falta inclusive de personal, pues hay un cierto descontrol y lo que se pretende también en torno a las políticas penitenciarias es que no exista ingobernabilidad de los centros penitenciarios. Esa pregunta la hizo Joana. Francisco Hinojosa, existen varias situaciones donde el sujeto comete un delito y va a la cárcel y al salir lo vuelve a cometer. En estos casos, ¿cómo procede la ley? Bueno, pues si es un nuevo delito, pues hacer un nuevo proceso, ¿no? Si sale y lo comete nuevamente, pues quedará sujeto a otro proceso penal y en este proceso penal se tendrá que analizar precisamente esa circunstancia, que existe reincidencia, cuál fue la naturaleza del delito que se cometió, y esto para analizar las medidas cautelares de inicio, pero posteriormente, si resulta condenado por el delito siguiente, pues bueno, tendrá que llevar consigo que existe un antecedente que le va a impedir acceder a los beneficios. Luis Michel, saludos, estudiante de la Facultad de Colima. ¿En qué momento se inició la ejecución penal? Al momento de quedar firme una sentencia de condena. Pero, es una importante pregunta, Valeria. La ejecución penal, como tal, vamos a decirlo en sentido estricto, sí, efectivamente, al momento de que se dicta una sentencia de condena y se pasa esa sentencia a el área de ejecución. Pero durante todo el tiempo de la prisión preventiva, cualquier situación relacionada con las condiciones de internamiento debe ser el juez de ejecución quien conozca de las mismas. Esto es, desde que una persona
está privada de su libertad. Desde que se le impone la medida cautelar de prisión preventiva, a partir de este momento le nacen ciertos derechos especiales como persona privada de su libertad, y será el juez de ejecución quien se encargue de analizarlos. No se ha dictado una sentencia de condena, pero alguna situación, a lo mejor, por ejemplo, un asunto muy conocido en el penal del Altiplano, que los hacían que se raparan a las personas. ¿Qué pasó? Fueron ante el juez y le pidieron que esta situación pues afectaba el libre desarrollo de la personalidad, entre otras cosas, y durante una controversia relacionada por condiciones de internamiento se dejó sin efecto esa situación. Por eso, sí, a partir de ese momento empieza la aplicación de la ejecución, pero toda la prisión preventiva puede ser analizable. Bien. Aguirre Castillo, ¿cree usted que los métodos para la reinserción deben ser mejorados? No, esto ya también va muy de la mano de lo ya comentado. Pues sí, podría haber una mejora, podría darse mayor recurso a los centros penitenciarios, pero también valdría la pena que haya mucha exigencia, para el Estado, para que efectivamente pueda tener conocimiento y pueda mejorar la infraestructura. Mariana, saludos. Torres González, ya le contesté. Marta considera que debe destruir la ficha señalética una vez que el internado ha compurgado, pues al dejarla vigente se le estigmatiza y se hace nugatoria la reinserción. Ya lo vimos. Existen casos especiales en los que hablan de la ficha signalética, pero como antecedente penal, o sea, entendido como ese registro que se genera por haber cometido un delito, bueno, se puede cancelar, vamos a checar el artículo 27, fracción quinta, que nos dice, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que nos dice los supuestos. Daniela, ¿cree necesario otra reforma en donde se apliquen medios más severos en cuanto a la reinserción social de la persona privada de su libertad? Esta pregunta también es interesante, Daniela. Pues entiendo que lo que se busca con la pregunta es ver si se le puede exigir más a la persona privada de su libertad, pero viéndolo desde esta perspectiva, lo que se busca precisamente es que sea él quien desarrolle sus habilidades. En el centro de reinserción social no se le puede obligar a trabajar como antes se le hacía. Entonces, esta circunstancia se puede hacer el mejoramiento, pero de las herramientas del Estado para que tenga una adecuada reinserción social. Lisbeth, saludos. Angélica Martínez, ¿considera que la reparación de las víctimas es relevante en el proceso de reinserción? Bueno, pues es importante desde la etapa del proceso, ¿no? O sea, es importante en cualquier momento ya para que una persona sea condenada para la sanción de la reparación del daño, bueno, pues es porque ya se atendió esto durante todo el proceso, inclusive durante la etapa de ejecución, y es importante en esta etapa en la medida en que le va a permitir a esta persona acceder a beneficios como los que ya citamos. Recordemos, para poder acceder hay que cubrir esa multa o hay que cubrir esa sanción de la reparación del daño. Entonces, pues sí, creo que es muy importante, sí la tienen que pagar, pero existen también algunos supuestos que tienden a modular y a hacer más de fácil acceso a esta circunstancia. Dice Chava Gallardo, la práctica del derecho penal debe pedir que se compruebe la culpabilidad o la inocencia. Bueno, trataré de ser muy general aquí con esta pregunta, pero no desviarme tanto del tema. En la práctica de un proceso penal lo que se busca es que se dicte una resolución que, si va a ser de condena, destruya esa presunción de inocencia y que ese grado de culpabilidad se busque más allá de toda duda razonable, que son precisamente parte de los objetos del sistema penal acusatorio. Y vamos a ver, Valeria, saludos. Ricardo, nuevamente saludos. Cristian Pantoja, saludos. Nelson Pedraza, saludos.
Dice, me parece ambigua la Ley Nacional de Ejecución Penal en lo relativo al otorgamiento de la libertad condicionada sin monitoreo electrónico. ¿Bajo qué parámetros se debería conceder? Bueno, pues posiblemente la pregunta se emitió antes de que yo hiciera la expresión de todos estos lineamientos, ya los he señalado. ¿Cuál es la forma de que una persona pueda acceder a los beneficios de la libertad condicionada y la libertad anticipada? Rubén, desde su perspectiva, ¿es preferible que un culpable quede impune o que un inocente sea castigado? Bueno, desde mi muy particular perspectiva, sería peor que un inocente sea castigado. Susana, saludos. Y Christopher, ¿podría el proceso cambiar y violar derechos humanos? Bien, esta pregunta no me quedó muy clara, pero si quiere, saludos Jorge, pero si quiere Christopher, Arturo me puede escribir o me puede ver ahí en la facultad. Ahorita pues por esta contingencia no estamos haciéndonos presentes. Regularmente tengo clases con mis alumnos por las mañanas. Muchos de ellos veo que están aquí conectados. Les mando también un saludo a todos. Saludos, Carlos. Y pues esa es la forma que tengo contacto con ellos y difícilmente podría ver a los demás porque no estamos acudiendo a la facultad, pero en cuanto a esto se reintegre o bien a través de las autoridades respectivas de la universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, podemos platicar respecto a esta pregunta y cualquier otra situación que en el grado académico pueda surgir. Ya con esto contesto todas las preguntas. Nuevamente les agradezco la gentileza de su atención a todos los que estuvieron activos en esta conferencia vía virtual. Agradezco nuevamente a las autoridades escolares que han permitido que así sea y que se puedan seguir llevando estas conferencias. Por cuestión de tiempo y porque ya se terminaron las preguntas, voy a terminar esta transmisión. Agradezco a todos los que estuvieron presentes, a todos los compañeros, estudiantes y a todo el público en general. Les agradezco sobremanera que hayan estado siguiendo esta transmisión y sin más que decir, buenas noches, muchas gracias.